Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a este rincón de la filosofía, a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, con Pablo Dreisig desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hoy sí vamos a hacer honor al título porque realmente va a ser una comparativa entre la filosofía, o no la filosofía, pero sí la cultura griega, digamos, o helénica, con la cultura judía representada por Jerusalén. En realidad vamos a hablar de un personaje que es Auerbach, ¿no? Sí, exacto. Sí, Jorge, como tú decías recién, si la intención nuestra es un poco trabajar estas tensiones, contrastes entre tradiciones que, como dijimos, muchas veces se encuentran, hay más permeabilidad y porosidad de lo que las versiones simplistas a veces presentan con fines pedagógicos o a veces con fines polémicos. Realmente es un hito, un mojón, la figura de Auerbach, de Erich Auerbach. Pero bueno, primero contemos un poco quién fue este señor, ¿no? Auerbach fue un filólogo, en este caso no es un filósofo, es un filólogo, fue un filólogo judeo-alemán, muy importante, muy importante. Justamente hoy hay un retorno de los estudios, una atención, ¿no? Renovada sobre Auerbach, que se nota en las currículas, en los papers que se presentan. Hay un renacimiento, una nueva atención sobre Auerbach, porque realmente su figura crece, está creciendo luego a veces de la crisis, del postestructuralismo, de los estudios postcoloniales, de los estudios subalternos. Se está volviendo a mirar hacia Auerbach. Bien, Auerbach, como decía, fue un pensador judío muy importante, filólogo, que comienzo por decir que su obra más importante o más conocida, su obra de referencia ha sido siempre Mímesis, un trabajo que él publica creo que en el año 41, 42, pero lo escribe entre el 41 y el 43, justamente cuando está refugiado en Estambul, ¿no? Que hablando de estos pensadores itinerantes, refugiados, exilados, emigré, Estambul, bueno, también por la misma época debe haber estado con Trotsky también, se había convertido también en un punto de refugiados y de producción intelectual de muchos pensadores emigrados, Estambul en la década del 40. Entonces, en la década del 40, Auerbach escribe Mímesis, que es un texto fundamental, y a nosotros nos interesa sobre todo el primer capítulo de Mímesis, que se llama La cicatriz de Ulises, que es un capítulo impresionante. Yo creo que es, junto con Alter y algún otro pensador, pero sobre todo Alter, son de los grandes estudiosos del texto bíblico como un texto literario, como un género literario, digamos, ¿no? Pero no un género literario más, sino como un formador de canon, ¿no? En estudiar los estilos, la prosa, el tipo de figuras retóricas que aparece, y que eso, por supuesto, imprime un tipo de pensamiento diferente al pensamiento macerado bajo el sol de Atenas. Ahora, en este primer capítulo, decíamos, en La cicatriz de Ulises, el primer capítulo de este libro de Auerbach, bueno, antes sigo dando una pequeña reseña de la vida de Auerbach, pequeña. Bueno, Auerbach nace aproximadamente a finales del 1800, 1890 y pico, y fallece en la década del 50 en Estados Unidos. Por supuesto, llega ahí en sus tribulaciones de emigrado. Su primer trabajo importante es en Marburgo, también una universidad que conocemos como muy importante porque fue el sitio de Hermann Cohen, de la escuela neocantiana de Marburgo, donde había muchos pensadores judíos y que fue liderada por Hermann Cohen. Y en Marburgo, junto a otro gran filósofo judío, Leo Spitzer,
o bajo su ala, su protección o su cuidado, ahí publica una pequeña obra de arte que es un estudio sobre el Dante, que hoy para todos los estudiosos del Dante es un texto fundamental, que se llama Dante, poeta del mundo terrenal, un texto al que Benedetto Croce también le dio mucha importancia, y también en ese periodo Auerbach, que había sido bibliotecario, en ese mismo periodo también de la Biblioteca Estatal de Prusia, ya dedicamos otro programa, otro gran personaje de biblioteca, uno de los fundadores de la Biblioteca de la Universidad de Jerusalén, ¿no? Bergman, ¿recuerdas? Ujú. Así que estamos también con bibliotecas, Estambul. Entonces, allí en ese periodo él traduce al alemán la ciencia nova de Vico, del gran filósofo napolitano Vico. Esto es, digo, todo el background de cultura grecolatina que tenía encima Auerbach, ¿no? Con el nazismo, con el ascenso del nazismo, en el 35 es que va precisamente a Estambul, donde entre el 43 y el 45 escribe Mímesis, que se publica en Berna, ¿no? Porque, bueno, eran estas cuestiones de dónde publicar un libro escrito por un autor judío con un primer capítulo que es La cicatriz de Ulises y que contiene referencias a la guerra en el 42 y a lo que está pasando y al destino de Occidente. Por eso, aparte, este primer capítulo no es casual que se escriba en el 42 y que la pregunta sea por el canon de Occidente. O sea, el canon me está mirando a Atenas por un lado, en la poesía homérica, y al Tanaj y a la Biblia, y comparando. Es una cuestión apremiada por la época también, ¿no? Bueno, finalmente en el 47 emigra a Estados Unidos y primero está en Pensilvania, después está en Princeton y ya cuando muere está en la Universidad pero en la Universidad de Yale, en Connecticut. Sí. Ahora, hablé y nombré varias veces este primer capítulo, ¿no? La cicatriz de Ulises. Bueno, lo tengo frente a mí, el capítulo. Y es un capítulo muy interesante porque, bueno, muy interesante, es fundamental este capítulo para cualquiera que se quiera acercar a un estudio de la Biblia desde un punto de vista no religioso, no cabalístico, sino como un texto y como un texto rico en tropos, en figuras, en género literario, en modalidad narrativa, en ritmo. Bueno, tiene que leer el primer capítulo de Mímesis. Los otros capítulos de Mímesis van de otras cuestiones filológicas muy referidas a la tradición alemana, la tradición latina, pero nos interesa este primero. Entonces, el primer capítulo se llama La cicatriz de Ulises porque comienza con el canto 19 de la Odisea, en el cual la anciana ama de llaves, Euriclea, reconoce a Ulises, ¿no? De quien había sido nodriza, por la cicatriz en el muslo. No voy a contar toda la historia, que muchos la recordarán, ¿no? Ahora, él se sirve de esa primera escena, del modo en que la narra Homero, para hacer una serie de observaciones. Realmente no puedo dar cuenta de todas, pero voy a tratar de ir a las principales, que es un poco extraer el núcleo del contraste entre lo que uno puede encontrar como una cosmovisión bíblica del mundo, que por supuesto tiene lugar a través de figuras retóricas y de formas de narración precisas, ¿no? Como una manera de hacer mundo, y el modo de hacer mundo a través de un relato que tiene el texto homérico. Lo primero es que, por supuesto, va a decir, el texto homérico trabaja por la figura del primer plano, y toda esta escena homérica pasa por el recurso al primer plano, que es una especie de situación presente ubicada en texto, en tiempo y espacio. Sería, no sé, el rasgo de verosimilitud aristotélico, cuando alguien le enseña que haga periodismo, dice, lo primero que tienes que hacer para contar un relato es dónde y cuándo y quién. O sea, por el dónde
¿Cuándo y quién? ¿No? Bueno, la Biblia, dice Auerbach, es un modo de crear mundo totalmente diferente. Y el primer ejemplo es, dice Auerbach, es en el famoso llamado de Dios a Abraham, ¿no? Donde Abraham responde, ¿no? El Ineni, el heme aquí, ¿no? Que también Auerbach dice que algunas traducciones, como la Egunkel, es oigo o veme, más literales, pero lo que significa, o estoy a tus órdenes, pero nada se dice de dónde está Abraham, dónde está Dios, de dónde viene, cuál es la situación, cómo se desarrolla, no, aparece como una situación una narración en que los personajes no están situados, no te dice dónde está cada uno, desde dónde habla, por qué le habla. Eh, Eso es lo primero, ¿no? Ahí hay un procedimiento narrativo diverso, absolutamente diverso entre los dos. El delineamiento al lector bíblico queda a cargo de la escena. El lector la completa. De ahí, una cuestión muy importante, unida a esta primera, es que en el texto bíblico, los personajes no tienen carácter. Nosotros sabemos que en el texto homérico, y después va a ser toda una tradición, es Ulises el astuto, tal el malvado. Bueno, el aspecto no solo descriptivo, sino el atributo de rasgos físicos, en este sentido, está totalmente ausente del texto bíblico. No existe, bueno, eso en la tradición occidental va a ser que yo, el Avaro de Molière, Timón de Atenas de Shakespeare, que es un misántropo. Y eso es importantísimo porque en el texto bíblico los personajes tienen historia, no tienen carácter, tienen historia. Entonces dice Auerbach, ¿qué tiene que ver? Tiene carácter proteico, y es una palabra griega, ¿no? Pero para decir la forma en que se desenvuelven los personajes bíblicos. ¿Qué tiene que ver, dice él, David del comienzo con el David del final? Ni hablar del Jacob timador, astuto, del Jacob del final. Es decir, los personajes, esto es fundamental, tienen historia, se transforman, toman decisiones que no tienen que ver con su carácter. Las decisiones que toman tienen que ver con su historia. Y esa historia tiene que ver con decisiones que al mismo tiempo transforman a los personajes. Eso es, para Auerbach es fundamental. Por otra parte, y esto es un aspecto fundamental, esto le sirve a Auerbach para decir por qué los personajes bíblicos no son trágicos. Son épicos, hay dramas, pero no son trágicos porque no son personajes cuyas acciones ellos desconocen y que en realidad sirven para cumplir un destino frente al cual ellos son ciegos, pero lo cumplen sin saberlo, que eso sería el héroe trágico. Sino que en la Biblia son personajes que toman decisiones, que se equivocan, que dudan, que cambian y que no están congelados en un momento de su vida. Ninguna acción los congela en esa acción, en ese momento. Entonces, a esto Auerbach lo llama el trasfondo. Los personajes griegos tienen carácter, o los homéricos en esa tradición, los personajes bíblicos tienen trasfondo, son complejos, tienen densidad. Y esa densidad les está dada porque tienen historia. Por supuesto que con lo que se fascina a Auerbach es, por supuesto, con Reyes, con Samuel, con personajes como Saúl, contradictorios, que yerran en sus decisiones, que pueden ser sublimes como abyectos. Entonces dice Auerbach, a Edipo lo peor que le puede pasar es que en algún momento de su vida va como mendigo, pero entonces hay una comparación muy interesante entre el modo en que tienen los personajes, muchos personajes griegos, a los personajes
bíblicos. Entonces hay, yo diría, una profundidad que está dada por el carácter de relieve que tienen los personajes bíblicos en este punto. Y esta cuestión que no pasa solamente por una intención, sino que pasa por técnicas concretas, es decir, el yavista o el escriba en ese momento del texto bíblico recurre a modos, a instrumentos, a figuras, a tropos que le permiten, por ejemplo, que aparezca esto, que esto pueda ocurrir, que es, por ejemplo, no recurrir a la descripción. En el texto bíblico hay acciones, no hay descripciones. No se relatan los lugares, no se relatan paisajes, se relatan acciones. Si uno quiere, y uno podría jugar con esto, es una escritura mucho más económica, en ese punto es más Hemingway, son frases cortas, y esto por supuesto que podría reducirse simplemente a un recurso estilístico. En realidad allí está todo lo que hace que aparezca el trasfondo bíblico, que aparte, y hay que decirlo, cuando decíamos recién que no importa tanto dónde está Abraham, dónde está... La cuestión es moral, la asignación es moral. Es decir, los personajes están marcados por sus acciones y la acción está directamente ligada a decisiones y opciones que toman, que no tienen que ver ni con el carácter de cada uno, ni con la descripción de cada uno, pero que finalmente va a ser lo que les va a infundir el carácter moral a los personajes, que están allí sobre la acción. De algún modo, a ver, uno podría llegar a decir que a ningún personaje bíblico podría añadírsele jamás un epíteto, como en el caso de Homero, porque lo importante en la Biblia es la posibilidad del cambio. No encontramos el astuto Jacob, el sagaz Moisés, sino que podríamos decir que en el texto bíblico los personajes se definen mediante sus acciones y sobre todo sus relaciones con los demás. Y esto es interesante porque aun cuando uno puede pensar que la mayoría de los nombres bíblicos poseen un significado, por lo general este significado está relacionado con algún hecho vinculado con el personaje y no con un rasgo moral fijo. Me parece que con esto podemos dar un pantallazo, por lo menos para invitar a acercarse al texto, ¿no? Uh-huh. Que, por supuesto, este capítulo que no es extenso, pero que yo incluso dejo cosas, como dice Auerbach, bueno, porque lo dice Auerbach, que la Biblia deja cosas en lo oscuro para ser interpretadas, en cambio en el texto homérico todo tiene que ser visto y puesto y dicho. Pero podemos, si tú quieres, recomendar algunos textos para introducirse en Auerbach. Bueno, Auerbach aparte de este propio Mímesis, ¿no? Que seguramente... Mímesis que está... Sí, que es absolutamente conseguible en español, es un clásico, está editado por el Fondo, ¿no?, de Cultura de México, de Cultura Económica de México, y se consigue, es un clásico. También, yo creo que por la década del 90, la editorial española Trota publicó otro gran libro que es Figura, de Auerbach. Es un librito pequeño, en los libritos pequeños de Trota, cuyo tema es fascinante, es cómo toda la literatura cristiana está basada en la idea del cumplimiento de algo que fue prefigurado en el Antiguo Testamento. O sea, cómo hablamos alguna vez de esto, no con Auerbach, sino con otros autores, como el recurso del cristianismo de que, qué sé yo, no sé, algún episodio de Isaías prefigura algo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento, ¿no? Uh-huh. Eso está en Figura, es magnífico, es de una erudición, pero también muy lindo de leer, en Trota, y yo recomiendo especialmente un libro que te comentaba, Jorge, sacó una editorial independiente argentina, pero se consigue perfectamente en España, yo creo, que es un libro que salió hace muy poco, que es la correspondencia entre Auerbach y Benjamin. Es un librito de 100 páginas, la editorial es Godot, es también una editorial independiente de gente joven y que han hecho una traducción muy linda de este texto. Así que son 3 regalos para Rosh Hashanah. Uh-huh. Pues nada, estas van a ser las últimas reflexiones que tengamos en este 5.779 que se acaba. Así que vamos a desearnos mutuamente un feliz año. Shana Tová para ti. Aitiur, querido Jorge. Para todos los oyentes que nos siguen en estas tensiones filosóficas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti como siempre, Jorge.